Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta, El cuarto poder. Seguimos en el aire de eso que falta y ya lo tenemos conectado a pesar de algunas faltas de comunicación que tuvimos en estos días a nuestro compañero Luis Campos con su columna La Casta Sos Vos, especial formato de viernes que de vez en cuando tenemos el placer de poder encontrarnos y charlar. Hola Luis, ¿cómo estás? Mayro, ¿cómo va? ¿Cómo andan por allá? Muy bien, creo que, bueno, lo de la hora, perdón, lo voy a decir al aire para que quede explícito que este viernes es un poco un descontrol. No era necesario. Bueno, lo que vamos a hablar es del modelo sindical, ¿no? Que fue un poco la promesa con la que quedaste hace 15 días con Chachita, pero que dado que este miércoles no pudieron encontrarse, vamos hoy a profundizar en ese tema. Nos quedó pendiente porque hace 2 semanas habíamos hablado del proceso de reunificación de las 2 CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la de los Trabajadores, que se habían dividido allá por el año 2010 y ahora empezaron un proceso de reunificación, así que fue un poco la excusa para hablar de las distintas formas de organización sindical que tienen los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país y el papel que ocupan las centrales sindicales. Y ahí, a partir de varias preguntas de Chacha, surgió la pregunta sobre el modelo sindical. La gran pregunta. Que vaya un poco más allá del análisis de las centrales sindicales. Y esto es súper interesante porque si le preguntamos a cualquier persona que pase por la calle, o a cualquiera de nosotros, nosotras incluso, qué significa sindicalismo, qué figuras se nos vienen a la cabeza, rápidamente aparecen las 15 o 20 imágenes, los 15 o 20 nombres propios que todos podemos repetir de memoria. Sí, y que literalmente sí, se vienen repitiendo entre ellos hace 15 o 20 años. Sí, pero a ver, no solo se vienen repitiendo entre ellos, a ver, podríamos decir los secretarios generales de las organizaciones sindicales más grandes en cuanto a cantidad de trabajadores y trabajadoras afiliados, pero también son los que aparecen mucho en los medios. Y contra eso me parece que es importante al menos dar una discusión. Sí. Porque reducir el sindicalismo, reducir el modelo sindical de la Argentina a esos 10, 15, 20 nombres propios es un error que le hace un flaco favor a los trabajadores y las trabajadoras. Porque si te pregunto cuántos trabajadores, trabajadoras crees que hoy, en la actualidad, están ejerciendo algún cargo representativo en una organización sindical por haber sido elegidos o elegidas por sus compañeros o compañeras de trabajo, ¿cuántos vas a decir? Estamos hablando de todos los trabajadores y trabajadoras, solo de la administración pública, del ámbito privado. Todos los trabajadores. O sea, ¿cuántos trabajadores, trabajadoras en total hoy están ejerciendo un cargo representativo por haber sido elegidos por sus compañeros de trabajo? Estamos hablando de decenas de miles. Sí, pienso en un 10.000 tal vez, por ejemplo. Pero como mínimo. Como mínimo, bien, un montón de gente, sí. Digo, es muchísimo más, porque si hay algo que caracteriza, y acá entramos en la discusión sobre el modelo sindical, si hay algo que caracteriza a la organización sindical en nuestro país, es que está lejos de reducirse a esos 10, 15, 20 nombres propios de dirigentes nacionales que atienden en Buenos Aires. Digo, el sindicalismo en Argentina, la forma, la estructura que tiene, básicamente se basa en el predominio de un sindicato único por rama de actividad. Esto es algo que no se repite en todos los sectores, muy claramente no es así en el sector público, pero la regla general es que hay 1 o 2 sindicatos nacionales por rama de actividad y que luego tienen presencia a nivel nacional, pero también presencia a nivel local. Tienen sindicatos provinciales, sindicatos seccionales locales, sindicatos departamentales, y luego hay una presencia de esas instancias organizativas en los lugares de trabajo a través de los delegados, de las comisiones internas. Es decir, una especie de estructura piramidal donde la representación, la primera instancia de representación de los trabajadores y las trabajadoras
son los delegados, son las delegadas. Las bases. Esa forma de organización a nivel de los lugares de trabajo, que en algunas actividades está muy extendida y en otras no tanto, y que durante mucho tiempo fueron muy combatidos y muy combativos, las dos cosas. Ambas cosas. Combativos por su propia organización, pero también combatidos por los empleadores, tanto en los inicios del proceso de institucionalización de la organización sindical, allá por los años 40, 50, hay muchas menciones de los empleadores diciendo hay que limitar la intervención de los delegados en los lugares de trabajo, muchas referencias en todo lo que es la investigación histórica, pero también podemos ir a la última dictadura militar, cuando los delegados, las delegadas fueron, los activistas de base fueron el principal objeto de la represión generalizada e indiscriminada de la última dictadura militar. Así que y además facilitados. La primera instancia de organización. Sí, y además facilitados en el caso de la dictadura, en muchos casos, en grandes empresas sobre todo, por los propios empleadores, ¿no? Esto de la facilitación de listas de quienes activaban sindicalmente y que a partir de eso el Estado terrorista, tomaba acciones tanto en desaparición, en tortura, en encarcelamientos y demás. Ahí hay algunos trabajos muy interesantes, algunos que recuerdo de Victoria Basualdo, una historiadora que tiene mucho trabajo sobre el movimiento obrero, que trabaja sobre la complicidad patronal en la represión de la dictadura, relevando algunos casos de grandes empresas en las cuales pasaba esto que vos decías, pero no casualmente, durante la última dictadura militar no hay una gran cantidad de direcciones nacionales de los sindicatos víctimas de la represión física. Sí, muchos dirigentes sindicales nacionales que fueron detenidos en marzo de 1976, pero que luego, años más tarde, fueron liberados e incluso muchos de ellos volvieron a ser los secretarios generales de los sindicatos luego de recuperada la democracia. Pero eso no pasó en los lugares de trabajo donde se centró la represión de la dictadura. Pero yo les decía, este es el primer nivel de la organización. Luego, un segundo nivel tiene que ver con estos sindicatos locales, estos sindicatos de base, que están en todo el país. Si ustedes van a cualquier pueblito más chiquito de una localidad remota de una provincia, van a encontrar sedes de organizaciones sindicales, donde no solo se reúnen los trabajadores, las trabajadoras de esa actividad, sino que también mucha de la actividad social de esos pueblos pasa por las sedes de los sindicatos. En los sindicatos se festejan cumpleaños, se hacen fiestas, se organizan un montón de actividades, hay deportes, se organiza el turismo, hay mucha actividad local, de vuelta, de muchos dirigentas de las organizaciones sindicales cuyos nombres desconocemos por completo. Y luego esto se va agregando en direcciones, en sindicatos provinciales y finalmente en los sindicatos nacionales, que es donde aparecen estas figuras que, como bien decís, en muchos casos ocupan esos cargos dirigenciales desde hace muchos años, pero en otros casos no necesariamente. Todos los principales sindicatos más importantes en cuanto a cantidad de trabajadores afiliados, que son la Asociación de Trabajadores del Estado, el Trabajador de la Administración Pública y la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, tienen direcciones que son relativamente nuevas. En el caso de ATE hay una renovación periódica en la Secretaría General. En el caso de CETERA no es tan periódica, pero Sonia Leso, que es la actual Secretaria General, está ahí hace no tanto tiempo, con lo cual tampoco es algo que se pueda generalizar. Sí es cierto que en el sector privado la regla suele ser una prolongación bastante más extensa de los mandatos, y eso también es un problema. Ahora, ese modelo, si hay algo que no es al interior, es pacífico. Es un modelo que tiene muchísimas tensiones, y muchísimas tensiones que paradójicamente le dan mucha fuerza, que le dan mucha vitalidad. De hecho, las organizaciones sindicales argentinas tuvieron muchísima más fuerza cuando esas tensiones en su interior eran más fuertes, cuando los conflictos intrasindicales, es decir, entre bases movilizadas y direcciones locales, provinciales, nacionales, era muy fuerte. Cuando ese conflicto, por distintas razones, tendió a diluirse, y cuando digo distintas razones, me estoy refiriendo al periodo de estas últimas décadas donde se combinó este proceso de represión generalizada en las organizaciones de base, que
que hablábamos hace un ratito, con cambios muy fuertes en el mercado de trabajo, Sí. Donde creció mucho el desempleo, creció mucho la precarización ocupacional, la precarización laboral, vía el aumento del cuentapropismo, vía el aumento del empleo no registrado. Esto, dentro de las organizaciones sindicales, le quitó mucho poder a esa organización de base, más allá de que haya casos que cada tanto aparecen cíclicamente. A ver, podemos pensar lo que fue en nuestra ciudad el ejemplo de los metrodelegados hace mucho tiempo, en la actividad de la alimentación también. En los últimos años hubo un activismo muy fuerte en las comisiones internas de los grandes establecimientos industriales, pero lo cierto es que como tendencia general el impacto de los cambios de las últimas décadas en el mercado de fuerza de trabajo debilitó la capacidad de organización en los lugares de trabajo, y esto le quitó mucho dinamismo, mucha atención a ese modelo, y en términos generales debilitó la capacidad de acción de los sindicatos en su conjunto. Sí, porque pienso además que en esto que decías, ¿no?, de la precarización de las formas de trabajo, devino un poco tal vez en que, no sé, pienso en un ejemplo como muy de la actualidad, en les laburantes organizadas de Rappi, ¿no?, y de las entregas estas de bici y moto más nuevas, y que empezaron un caminito de creación de un sindicato, de búsqueda ahí en la sede donde yo trabajo, de la oficialización de esa organización sindical, pero que lo que empieza un poco a crear también es la dispersión de las actividades gremiales. Bueno, ahí vas al punto neurálgico de la discusión sobre el modelo sindical. Porque hay una discusión sobre si este es un modelo potente, es un modelo que le sirve a los trabajadores, que no les sirve. Y yo te diría que sí y no. Claro. Es un modelo que para el sector formal de la economía tiene mucha capacidad de acción, mucha capacidad de respuesta, mucha capacidad de resistencia. Sí. Pero cuando digo para el sector formal de la economía, también estoy abriendo la puerta a decir que para el sector que fue quedando fuera de ese mercado formal de fuerza de trabajo, para estos cuentapropistas, para estos trabajadores informales no registrados. Vos traías el caso de los repartidores de plataformas, que en la actualidad representan, en su conjunto, todo este sector que está por fuera del mercado formal, representa la mitad de los puestos de trabajo totales. Sí, que es un montón de gente, básicamente. Claro, es muchísimo. Bueno, sobre ese sector, el modelo sindical tradicional de nuestro país no ha tenido capacidad de respuesta, no ha tenido capacidad de organización. De hecho, ha habido iniciativas en el ámbito de la CTA desde su creación. La CTA decía: la nueva fábrica es el barrio, hay que organizar ahí, pero lo cierto es que no han sido muy exitosas. Tal vez la más exitosa de los últimos tiempos haya sido la UTEP, que también tiene sus propios límites, le cuesta consolidarse, le cuesta integrarse con otros sectores. Es un sector que por definición tiene una fuerte dispersión, y esto hace que es un modelo que tiene dos caras. Este modelo sindical es un modelo, insisto, muy potente, muy fuerte, y con mucha capacidad de resistencia para resistir ofensivas como la actual, pero que representa cada vez una porción más pequeña del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y esto, en términos estratégicos, es un problema muy serio, porque a la larga termina siendo un modelo que, en términos de la representación del todo, tiene muchos problemas, pero al mismo tiempo, hasta para defender a los trabajadores y trabajadoras formales, si hay un proceso de debilitamiento tendencial, producto de que cada vez representamos a una porción más pequeña del conjunto de la fuerza laboral, esto a la larga es un camino que termina muy mal. Y ahí me parece que es el principal desafío frente al cual se encuentra el modelo sindical argentino y las organizaciones sindicales en general, que es cómo hacer para romper con esta lógica donde estábamos muy cómodos representando al sector formal del mercado de fuerza de trabajo. Y cuando digo estamos, me refiero al todo, insisto, desde la CTA. Esto es algo que se viene planteando ya hace varias décadas, pero no le terminamos de encontrar la vuelta, con lo cual ahí hay también un problema que no es solo una decisión, una voluntad, una falta de voluntad, sino también un problema que existe en otros países también. Muchas centrales sindicales que otrora fueran muy poderosas, muy potentes, se enfrentan a, ¿qué hacer con estos trabajadores y estas trabajadoras que no están presentes en actividades tradicionales, en actividades formales,
y cómo hacer para organizar, para potenciar esos procesos organizativos, ya no solo por una cuestión de solidaridad con esos compañeros y con esas compañeras, sino también como una necesidad para fortalecer la organización y defender los derechos de la totalidad y promover derechos para la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras, incluso los formales. Digo, sí, sin duda. Este ataque que estamos viendo sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras formales, la reforma laboral, lo hemos charlado varias veces, no está al margen del proceso de deterioro general que estamos teniendo los trabajadores y las trabajadoras como clase y que se verifica, entre otras cosas, en este crecimiento muy fuerte de las modalidades más precarias de la estructura ocupacional. Insisto, vos traías el caso de los repartidores de plataforma, pero podríamos hablar de muchísimos sectores y muchísimos ámbitos donde lo que crece es este trabajo por cuenta propia, este trabajo no registrado, que son básicamente estrategias de supervivencia donde, sí, por supuesto, claro, si no consigo respuesta en el mercado formal, tengo que salir a hacer algo porque si no, no paro la olla. Sí, pienso también, me quedé como resonando con la palabra límites y desafíos que planteabas antes, ¿no? Como un poco explicando cómo funciona nuestro modelo sindical, y pienso sobre todo en el futuro y en el futuro inmediato por la gestión de gobierno que estamos viviendo y el ataque que ya sabemos que es constante a la clase trabajadora. Lo hemos charlado en nuestro encuentro de la vez pasada, Luis, que también estuviste acá un viernes conmigo cuando hablábamos del decreto 70 del 23, ¿no? Y todo lo que la gestión de Milei específicamente viene atacando a la clase de laburantes que de la que somos parte, y pienso con temor, por supuesto, que no solo el avance sea en la ley de contrato de trabajo, que es lo que hablábamos en ese último encuentro, sino también que empiece a avanzar por la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Y que ahí también el avance sea concreto y que el Congreso no lo pueda frenar, digo, como pienso en el peor escenario, claramente, y cómo hacemos ahí para terminar de superarnos a nosotros mismos, ¿no? En esto que decías también, no es falta de voluntad, sino que efectivamente hay algo que no estamos pudiendo resolver como clase trabajadora sindicalizada para poder decir, tenemos que poder ponerle un freno a toda esta avanzada contra los derechos que ganamos a fuerza de sangre y lágrimas, literalmente. Ahí te diría dos cuestiones. Por un lado, respecto a la caracterización de este gobierno, un poco el argumento suele ser: avanzamos sobre los derechos del sector formal para que eso genere mayores posibilidades o mejores situaciones para el sector informal, para ponerlo muy rápidamente. Bueno, esto no va a ser así. No es el proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno sí es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector formal, pero eso no va a generar mejores condiciones para los del sector informal. No, claro. Hay como alguna ilusión o por lo menos un discurso que se monta sobre algo que es real, que es que hay una parte importante de los trabajadores y las trabajadoras que ven a los colegas de enfrente como privilegiados, pues bueno, mi salario promedio es la mitad que el tuyo, yo no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo protección de ningún tipo, si me enfermo no cobro. Bueno, ¿por qué vos sí? Digo, sobre esa situación que tiene una base real, se monta el discurso del gobierno. Sí. Y me parece que ahí el problema de las organizaciones sindicales, el modelo sindical argentino, es que se queda solo mirando una parte. Entonces, es lógico que la otra parte, que insisto, tiene un tamaño para nada despreciable, ubique esos derechos como privilegios. Y ahí me parece que hay un desafío en términos de cómo construir una extensión de los derechos laborales hacia aquellos sectores que están por fuera del mercado formal de fuerza de trabajo. Sí. Entonces me parece que ahí hay una tarea concreta, ya sea para impulsar durante la gestión del actual gobierno, ya sea para impulsar en cualquier otra gestión. Ahora, yo recuerdo la experiencia fallida de la discusión sobre la ley de cuidados, y cómo la ley de cuidados incluía de alguna manera, el proyecto de ley de cuidados que se impulsó en el gobierno anterior, incluía de alguna manera algún tipo de licencia o extensión de las licencias por maternidad para aquellas trabajadoras que están en el sector informal, que hoy no tienen licencia por maternidad. Bueno, es como un ejemplo muy chiquitito de algunas cuestiones que no deberían pasársenos, ya sea en la actualidad para construir un programa, ya sea en algún momento donde exista algún plafón político para impulsar cambios de esas características. Y respecto del modelo sindical, bueno, ahí es una situación medio paradojal, porque el gobierno nacional al principio de la gestión
parecía que avanzaba con todo y que se quería llevar todo puesto. Y de hecho la CGT se quejaba de que no tenía ningún tipo de articulación con los representantes del gobierno nacional. Esto parece haber empezado a cambiar en los últimos meses. Y habría algún sector del oficialismo de la CGT que tuvo algún tipo de acercamiento con el gobierno nacional, y esto, entre otras cosas, frenó algunas iniciativas que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, impulsa fundamentalmente la Unión Cívica Radical, que tienden a modificar la ley de asociaciones sindicales. Sí. Cambios que no implican un cambio sustancial del modelo sindical, pero sí que le ponen algún tipo de obstáculo al lugar que ocupan estas direcciones generales, estas direcciones nacionales que hace muchas décadas están al frente de sus gremios. De vuelta, no son cambios sustanciales, pero sí son claramente proyectos antisindicales, pero no es casual que esta creación de vínculos entre algún sector del oficialismo de la CGT y el gobierno nacional haya generado que esos proyectos que están en la Cámara de Diputados, que los impulsa bastante fuerte la UCR con el apoyo del PRO. Lo cierto es que fue el propio gobierno el que dijo, bueno, no avancemos con esto porque tampoco quiero abrir un frente tan fuerte contra la CGT. Así que ahí hay una discusión en la cual, si hay algo que no hay, es posibilidad de hacer un análisis lineal. Es bastante más contradictorio el escenario, que definitivamente son proyectos que no le van a servir a los trabajadores y las trabajadoras en absoluto, pero lo cierto es que es el gobierno el que hoy por hoy los está frenando, porque básicamente no quiere abrir un frente más de batalla con la CGT, lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer más adelante, así que me parece que ese riesgo que vos planteabas está más que latente. Bueno, lo que queda claro entonces es que la organización sindical y colectiva es el único camino que vemos posible, me parece, así que seguiremos apuntando a eso en estas conversaciones que tenemos con vos, Luis, y en lo que nos toca hacer a cada uno en nuestros lugares de trabajo. Dale, abrazo grande, Mablu, y definitivamente, si hay algo que va a salir de todo esto, va a salir a partir de la acción colectiva. Solo no se salva nadie, sola no se salva nadie, y más bien te diría todo lo contrario. Si no reforzamos los espacios colectivos, los espacios de solidaridad sindical, en nuestro caso, que es lo que estamos charlando, pero podemos pensarlo más allá, los espacios colectivos y solidarios en cualquier ámbito de nuestra vida social, va a ser muy difícil poder reconstruir lazos y reconstruir muchas de las cosas que lamentablemente van a quedar en el camino tras una gestión que está avanzando sobre gran parte de esas conquistas que tocan lo laboral, pero que no se reducen a lo laboral. Gracias, Luis. Nos encontramos pronto. Un beso grande por allá. Pasó así Luis Campos con su columna La Casta Sos Vos. Hoy hablamos de modelo sindical y seguiremos charlando de estos temas, seguiremos charlando de la organización colectiva.